Buenos días, en esta ocasión vamos a realizar esta labor, un suéter para niña más o menos de edad de 5 años. Entonces vamos a mirarlo un poquito de cerquita para que sepan ustedes lo que vamos a ver, lo que vamos a hacer para comenzar entonces a hacer el paso a paso. Vamos entonces aquí a dar inicio a nuestro paso a paso de esta labor, que es un saquito, un suéter para una niña de 5 años más o menos. Más o menos es una talla 10. Entonces vamos a comenzar aquí. Yo ya tengo mi material en el que voy a trabajar y mis agujas. Voy a hacer mi labor en aguja número 3. Voy a iniciar con... Voy a trabajar en forma separada el delantero, la parte delantera de la labor y la parte de la espalda de la labor. Voy a hacer dos partes y las mangas las voy a tejer simultáneamente. Entonces, para cada parte, la delantera y la espalda, voy a iniciar con 76 puntos, los cuales ya tengo aquí. Y entonces vamos a comenzar de la siguiente forma. La vamos a trabajar en puntada plana y algunas hileritas en puntada de punto Santa Clara. Entonces vamos a tejer tres vueltas para iniciar, 3 vueltas del derecho. Así voy a terminar. Voy a hacer mis 3 vueltas. Entonces, del derecho por el revés de la labor lo hago del revés del derecho y por el lado del derecho igual o sea, todas las 3 vueltas las hago del derecho. Cuando tenga las 3 vueltas hechas, entonces vuelvo con ustedes. He tejido aquí mis 3 vueltas, todas tejidas en modo del derecho. Ahora voy a tejer 6 vueltas en puntada plana, donde este va a ser mi lado del derecho. Entonces por el derecho tejo del derecho y por el revés tejo del revés para que me dé mi puntada plana. Y voy a tejer 6 vueltas. Entonces estas de la labor es la vuelta número 4, pero de las que voy a tejer en puntada plana, entonces es la primera. Aquí termino ya mi primera vuelta de las 6 que debo hacer en puntada plana.
Entonces voy a empezar la segunda vuelta y entonces como este es el revés de mi labor, entonces la voy a tejer en modo del revés. Paso mi primer punto sin tejer y tejo toda mi vuelta en modo del revés. Entonces por el derecho de la labor lo tejo del derecho y por el revés de la labor lo tejo en modo del revés para que me dé mi puntada plana, y lo voy a hacer por 6 vueltas. Esta es mi segunda vuelta, entonces cuando haya hecho las 6 vueltas entonces les doy la siguiente instrucción. Entonces hasta aquí he tejido 3 vueltas y 6. Ahora vamos a hacer una secuencia que consta de 8 vueltas. Entonces son en este orden: primera vuelta del revés, segunda vuelta del derecho, tercera vuelta del derecho, cuarta del revés, quinta del derecho, sexta del revés, séptima del derecho y octava del revés. Entonces, esa secuencia que nos va a dar, les voy a mostrar aquí en este modelito. Entonces, lo que vamos a hacer es este pedacito hasta acá. Entonces, la secuencia me va a dar estas 2 vueltas y esta parte lisa de la puntada plana. Luego vuelvo y repito mi secuencia, que son 8 vueltas. ¿Cuántas veces? Ya hice la primera, entonces me falta 1, 2, 3, 4, 5. En total son 6. Entonces vamos a hacer otra y luego entonces vamos a adelantar, y cuando lleguemos a esta parte nos volvemos a ver para continuar con la parte que falta hasta llegar a la sisa, que es donde vamos a trabajar. Entonces vamos a seguir con la secuencia que les acabé de decir. Entonces, vamos por el lado del derecho, vamos a tejer la primera vuelta de la secuencia que va en modo del revés. Entonces la parte del delantero y la parte de la espalda o la parte de atrás de la labor tienen que quedar iguales, pues porque si no, no se vería uniforme nuestra labor. Entonces toca estar atentos de hacerla de la misma manera. Al comienzo de este video les di las medidas y el número de puntos que utilicé. Sin embargo, pues dependiendo del grueso de la lana, del material y de las agujas, me va a dar que necesitaré diferente cantidad de puntos, porque hay lanas que de pronto son más gruesas o agujas más gruesas. Entonces eso me da que el tejido del ancho o el largo con menos número de puntos o con menos número de vueltas. Pero para esta labor que estoy tejiendo,
Es una lana utilizada como para niños, como para bebés. No es tan gruesa, es un término medio. Y mis agujas también son número 3. Pero si ustedes desean utilizar agujas más gruesas y el material también más grueso, pues lógicamente tendrán que hacer menos vueltas y menos número de puntos. Por eso también les di las medidas para que ustedes puedan hacer la talla para una niña de 5 años. Aquí he terminado mi vuelta, doy la vuelta al tejido y voy a tejer la segunda vuelta de la secuencia que va en punto del derecho. Entonces mi primer punto lo paso y tejo en modo del derecho. Así hasta terminar mi vuelta número 2 de la secuencia, que vamos a repetir para que nos queden las 6 franjitas en puntada, en esa puntada crespita. Ya hice mis 2 vueltas de la puntada de la secuencia, que consta de 8 vueltas. Entonces me faltan las 6 que voy a tejer en puntada plana, donde el derecho de la labor va por el derecho y en el revés se teje en modo del revés. Entonces vamos a hacer las 6 vueltas en puntada plana y volvemos a repetir la secuencia hasta que nos queden 6 veces estas 2 vuelticas de acá. Nos deben quedar 6 veces. Cuando lleguemos a las 6 veces, entonces nos volvemos a encontrar para seguirles explicando la labor. Bueno, aquí ya he tejido mis 6 franjitas, como les dije. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces ahora lo que sigue es realizar otra parte del cuerpo hasta llegar a la parte donde es la sisa. Entonces, o sea, la parte donde van a salir las mangas. De la parte de abajo, de aquí, hasta donde vamos a tejer, debe haber 33 centímetros. Yo para mi tejido, mi labor, con el hilo que estoy, con la lana que estoy manejando y con mis agujas voy a tejer 50 vueltas. Pero si ustedes ven que con menos vueltas llegan hasta los 33 centímetros, pues hasta ahí tejen. Todo depende del grueso de la lana y también del diámetro de las agujas. Entonces, vamos a tejer en puntada plana. Para las que no sepan, ahí hay un video de cómo es la puntada plana, pero la mayoría saben porque es una puntada muy básica. Entonces, por el derecho de la labor se teje en modo del derecho y por el revés de la labor se teje en modo del revés. Así vamos a tejer hasta llegar a los 33 centímetros. Cuando estemos ahí, entonces regreso con ustedes para comenzar la parte de las mangas. Tengo aquí ya tejido mis 6 franjitas del inicio y he tejido 50 vueltas que les dije que era lo que yo necesitaba con mi lana y con mi aguja que estoy trabajando hacer para llegar hasta los 33 centímetros de largo. Entonces ahora vamos a hacer, como esta es la parte delantera, tengo que hacer la parte de la espalda, la parte trasera de la labor, y la vamos a hacer de la misma manera. Entonces vamos a observar y a escuchar bien cómo hicimos esta para volver a hacer la otra parte. Cuando lleguemos al mismo punto, entonces vuelvo con ustedes para comenzar a hacer las mangas. Nos vemos más adelante. Tengo aquí mis 2 partes ya tejidas.
la parte de adelante y la parte de atrás de la labor, y la he tejido hasta, hasta la parte de la sisa donde se van a añadir las mangas. Entonces vamos a proceder a hacer la parte de las mangas hasta llegar a la sisa donde se van a unir la parte del delantero, la parte de la espalda y las dos manguitas. Entonces vamos a ir con el paso a paso de las mangas. Tengo aquí ya mis dos ovillos, porque como voy a hacer simultáneamente las mangas para que me queden iguales, entonces voy a tejerlas al tiempo. Tengo aquí enmallada para cada manga. Tengo 27 puntos para que me dé un contorno de muñeca de 15 centímetros. Entonces, dependiendo la muestra que hayan hecho ustedes, cada uno con su material, con su lana y con sus agujas, seguramente le va a dar menos puntos o más puntos, dependiendo del grosor de la lana y también de las agujas. Para mi caso, entonces, para que me dé el contorno de 15 centímetros, tengo que hacer iniciar con 27 puntos. Aquí ya los tengo enmallados y ahora vamos a hacer, vamos a empezar para ver cómo se hace. Vamos a tejer nuestras 3 primeras vueltas de modo del derecho. Entonces, vamos a iniciar y vamos a tejer las 3 vueltas para hacerle el mismo diseño que le hicimos en la parte de abajo del delantero y de la parte de la espalda de la labor. Entonces 3 vueltas en modo del derecho y vamos a tejer simultáneamente las dos manguitas, por eso tenemos los dos ovillas o madejas de lana. Aquí ya he terminado mi primera vuelta, le he dado vuelta al tejido para hacer la parte por el revés, pero igual vamos a hacer nuestra segunda vuelta e igual de modo del derecho. Paso mi primera sin tejer y sigo tejiendo del derecho, así hasta terminar mi vuelta en las dos mangas. Aquí ya voy terminando mi segunda vuelta y voy a hacer mi tercera vuelta, giro el tejido y voy a hacer mi tercera vuelta igual en punto en modo del derecho. Así hasta terminar la tercera vuelta. Aquí termino mi tercera vuelta. Vamos a hacer la cuarta vuelta, que
igual la vamos a hacer de modo del derecho para que ya nos dé, empiece a dar el liso de donde vamos a empezar a hacer la puntada plana. Entonces vamos a hacer la cuarta vuelta igual de modo del derecho. Aquí en esta vuelta ya estamos empezando a hacer nuestra puntada plana que va por el derecho de la labor, va tejido del derecho, y por el revés de la labor va tejido en modo del revés. Pero vamos a hacer entonces el diseñito para las mangas, así como hicimos el diseñito en la parte de abajo, de la parte delantera y de la parte de la espalda de la labor. Esta es la cuarta vuelta. Ya di la vuelta a mi labor y voy a hacer la quinta vuelta, que la voy a hacer en modo del revés. Entonces vamos a hacer la partecita del diseño y luego vamos a empezar luego los aumentos que van tejidos en puntada plana todo, y vamos a aumentar cada 8 vueltas por el lado del derecho de la labor, hasta llegar a 52 puntos, y un largo de la manga del inicio hasta donde tenemos que llegar debe haber 28 centímetros. Entonces vamos a hacer el pedazo del diseño y vamos a hacer el primer aumento, y luego ustedes ya continúan haciéndolos cada 8 vueltas hasta llegar a 52 puntos, y de ahí hasta medir de largo desde el inicio hasta donde deben medir 29 centímetros, y cuando estén en los 29 centímetros y 52 puntos de ancho de cada manga, entonces vamos a juntar las partes y vamos a hacer la parte de la sisa, en la parte donde está donde se une el brazo con la parte de arriba donde se hace la sisa del trabajito de la labor. Damos la vuelta, sexta vuelta, entonces la vamos a tejer del derecho. Termino aquí mi sexta vuelta y vamos a hacer la séptima vuelta, que va por en modo del revés. Listo, damos la vuelta al tejido y vamos a tejer en modo del revés.
He terminado aquí mi vuelta número 7, vamos a hacer la número 8. Damos la vuelta al tejidito y aquí vamos a hacer nuestro primer aumento. Entonces en la vuelta número 8 hago mi primer aumento. Paso el primero y voy a hacer el primer aumento. Entonces tomo mi arito de la vuelta anterior y lo retuerzo y hago el aumento. Así voy a hacer al finalizar, también voy a hacer el aumento. Igual hago en las dos mangas. Y estoy tejiendo la vuelta número 8 en modo del derecho. Después de terminar esta vuelta cuento, cuento de aquí en adelante, cuento 8 vueltas y vuelvo a hacer el siguiente aumento. Y así vamos a hacer hasta llegar a los centímetros que les dije que son 28 centímetros de largo. Hasta ahí vamos a tejer de largo. Y de ancho vamos a tejer, en este caso, en mi caso, voy a tejer hasta tener 52 puntos. Puede estar variando para el caso de ustedes, dependiendo el grueso de su material y el grueso también de las agujas. Si el material es más delgado van a necesitar más puntos. Aquí hice mi aumento. Listo. Ahorita al final también hago el aumento porque voy a hacer simultáneamente para que me queden igual. También por eso las elaboro al tiempo para que nos queden elaboradas al mismo los aumentos en el mismo nivel. Dependiendo, hay muchas formas de hacer los aumentos también, de disminuir aún en la sisa también se puede hacer de diferentes maneras, porque hay diferentes clases de eh, disminuciones donde me le va a dar un aspecto diferente al tejido. Entonces aquí tomo el arito de la vuelta anterior en el punto antes del último y hago mi aumento y termino mi vuelta. Ahora vamos a hacer la vuelta número 9 que la vamos a tejer en modo del revés. Ya he hecho mi primer aumento. Así tejo toda mi vuelta número 9 en modo del revés. He terminado aquí mi vuelta número 9. Voy a hacer la número 10. ¿Dónde la voy a hacer? Vamos a hacer el diseñito. Aquí por eso voy a tejer esta vuelta número 10. La voy a tejer en modo del revés. Entonces, revés. Así voy a tejer mi vuelta número 10. Aquí voy a iniciar ahora mi vuelta número 11, la cual voy a tejer en modo del derecho.
Aquí ya he tejido mi vuelta número 11 y ya me ha quedado mi figurita, mi diseño aquí en la parte de abajo. Solo vamos a hacer estos dos. Ahora vamos a tejer el resto del tejido, lo vamos a hacer en puntada plana, donde por el derecho se hace en modo del derecho y por el revés se hace en modo del revés. Entonces vamos a aumentar, dijimos, cada 8 vueltas, donde esta vuelta que vamos a hacer es la número 3. Entonces de aquí vamos a tejer esta y 5 vueltas más para que nos vuelva a quedar por el derecho y hacer el siguiente aumento. Entonces aquí corresponde ya modo del derecho porque vamos a hacer puntada plana. La siguiente vuelta voy a tejerla en modo del revés y así voy a hacer 5 vueltas más aparte de esta que estoy tejiendo y ahí volveré a hacer un aumento. Entonces voy a terminar y voy a hacer mis 5 vueltas más hasta quedar otra vez por el lado del derecho de la labor y voy a hacer el siguiente aumento para que ustedes vuelvan a ver cómo lo hice y luego ustedes ya van a seguir aumentando y tejiendo. Cada 8 vueltas hacen los aumentos y tejen, como ya les dije, hasta el centímetro número 28, donde les deben quedar 52 puntos si su material es de grosor medio y sus agujas son número 3, más o menos necesitarían lo mismo. Si sus agujas son más delgadas o si el material es más delgado, necesitarán montar más puntos, o si la lana es más gruesa y las agujas también más gruesas, entonces necesitarán eh, menos puntos. Entonces ya saben que para calcular el número de puntos se debe hacer la muestrica con un número entre 20 o 30 y así miden cuántos centímetros salen con 20 o 30 puntos y pueden hacer así una regla de 3 simple para calcular el número de puntos. Entonces aquí voy a hacer esta vuelta y ya hago 5 más y vuelvo con ustedes. Bueno, aquí ya he tejido mis 6 vueltas. Estaba tejiendo en la primera y dije que tejer 6 más, 5 más para completar 6 y poder hacer el aumento. Entonces, para las personas que se les dificulta contar cuántas vueltas, esta puntada plana me parece que se puede contar más fácil por el revés. Sin embargo, cuando uno ya tiene la experiencia, puede contar también por el derecho y no se le dificulta. Entonces, aquí podemos ver las vueltas, contarlas de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces ya tejí mis 6 vueltas. Ahora voy a hacer el siguiente aumento. La vuelta donde voy a aumentar la voy a contar como la primera vuelta. Y de ahí tengo que hacer 7 más para poder hacer el siguiente aumento. Entonces voy a hacer aquí mi segundo aumento. Y luego ustedes seguirán, así como yo también voy a seguir, voy a continuar hasta llegar al punto en que ya les dije. Entonces paso mi primer punto, tomo el arito de abajo de la vuelta anterior, lo retuerzo y hago mi aumento. Hago aquí mi otro aumento, cojo el arito de la vuelta anterior de esta forma, lo coloco arriba en la aguja y lo tejo del derecho, termino mi vuelta y hago lo mismo en la otra manga.
Ya hice mi aumento, dejo igual la vuelta y aumento aquí al final. Y hago mi aumento, termino mi vuelta y sigo en puntada plana. Hago 7 vueltas más y luego vuelvo a hacer el aumento porque dije que los aumentos se van a hacer cada 8 vueltas por el lado del derecho de la labor. Entonces cuando tengamos ya el largo y el número de puntos a donde debemos llegar, ese número de puntos eh, da un ancho entre 22 y 23 centímetros, el ancho que debe tener a la altura donde vamos a unir en la sisa las partes de la labor. Entonces ahora nos volvemos a encontrar cuando ya haya tejido hasta donde les dije que iba a tejer. Tengo aquí tejidas ya mis dos manguitas hasta la parte de la sisa con un largo de 28 centímetros, un número de puntos de 45. Estos 45 puntos son tejidos de acuerdo a mi lana o a mi material en que estoy trabajando y al grueso de las agujas, donde para que me dé 22 centímetros tuve que tejer 45 puntos. Para quienes están trabajando en un material más grueso y unas agujas más gruesas, pues necesitarán aumentar a un número menor de 45 en puntos para que les dé 22 centímetros. Y los que estén trabajando en agujas más delgadas o material más delgado seguramente van a necesitar más de 45 puntos. Entonces hicimos los aumentos como les dije, cada 8 vueltas por el derecho de la labor, y ahora vamos a hacer una partecita que es un detalle donde vamos a unir, vamos a pegar para trabajar en redondo, en forma circular. Vamos a trabajar las partes de nuestra labor, la parte superior desde la sisa hacia arriba, hacia el cuello. Ya tenemos las dos partes, la parte delantera, la trasera, y estas son las mangas. Entonces vamos a proceder a hacer el paso a paso de ahí en adelante. Entonces aquí enseguida voy a cerrar en cada partecita de mi manga, al inicio y al final de cada una voy a cerrar 5 puntos. Entonces vamos a hacer esa parte para dejar listo todo para unir las partes. Entonces vamos a hacer la disminución. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí voy a seguir tejiendo de modo del derecho hasta donde me queden 5 puntos para cerrarlos también. Entonces dejo toda mi vuelta y cuando llegue a donde me falten 5 puntos, entonces vamos a cerrar
Aquí tejo hasta terminar mi vuelta y solamente hago por este lado la disminución del inicio. Para hacer la disminución del otro lado, entonces vamos a hacer la siguiente vuelta. Vamos a hacer la otra manga, la misma partecita. Entonces disminuyo 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 disminuciones y tejo el resto de mi vuelta del derecho. Ya he terminado mi vuelta y le he dado vuelta al tejido. Ahora voy a disminuir a este lado igual mis 5 puntos. Cinco disminuciones y sigo haciendo mi vuelta en modo del revés como corresponde hasta terminar, y así hago con la otra manga. Igual hago en mi otra manga, hago las 5 disminuciones y sigo tejiendo mi manga hasta el final de la vuelta en modo del revés. Aquí ya he hecho mis 2 disminuciones a cada lado de la manga, aquí y aquí en las 2 mangas. Entonces ahora voy a colocar mis manguitas en una aguja auxiliar para ir eh, colocando y trabajar en las agujas circulares. Esta es una forma de hacer la parte de arriba de la labor en caso de un saco o de un suéter, pero hay varias maneras de hacerlo. Esta vez lo hicimos así, en otra labor lo haremos de otra manera para que vayamos aprendiendo las diferentes maneras y formas de hacer estas disminuciones en la parte superior de un saco, de un suéter o de una blusa tejida. Entonces voy a colocar este pedacito en una aguja auxiliar y vamos a hacer la parte del cuerpo para irlo dejando todo listo y poder trabajar ya el cuerpo entero. Aquí ahora voy a hacer lo mismo, voy a disminuir, voy a cerrar
5 puntos en las partes del cuerpo, en la parte delantera y la parte de la espalda. Entonces voy a disminuir los 5 puntos que igual cerré en las mangas. 1, 2, 3, 4, 5 y sigo tejiendo mi vuelta hasta terminar, y cuando esté tejiendo el revés al iniciar, entonces cierro los otros 5 puntos. Aquí terminé mi vuelta, entonces voy a hacer por el lado del revés y voy a disminuir también mis 5 punticos por este lado para que me quede en los dos lados de una de las partes del cuerpo. Entonces 5 disminuciones. 3, 4, 5 y sigo tejiendo mi vuelta de modo del revés hasta terminar, y así queda entonces mi parte, una de las partes del cuerpo donde ya me ha quedado de la misma forma que las mangas. Entonces ahí la dejo en espera y hago el mismo procedimiento en la otra parte del cuerpo, y ahí sí voy a colocar todo en una sola aguja para seguir tejiendo. Aquí ya he hecho las disminuciones a mis dos lados en una de las partes del cuerpo. Ahora voy a colocar en espera estos puntos para hacer la parte siguiente y ahí sí unir todo el tejido. Entonces voy a hacer las mismas disminuciones en esta parte, y ahorita cuando vaya a unir las piezas, entonces vuelvo con ustedes para mostrarles cómo lo hago. Bueno, tengo aquí ya mi primera parte en mi aguja circular, y entonces voy a empezar a montar ahí mis otras partes para poder hacer el tejido. Entonces tengo la parte, puede ser como es un suéter, las dos partes del cuerpo son de la misma manera. Entonces procedo a colocar una de mis mangas a este costado. Entonces paso de mi aguja, paso de esta aguja a las circulares. Podría ir tejiendo también mi vuelta e ir pasándolas. Bueno, vamos a hacerlo de esta manera aquí, y luego les voy a mostrar cómo podrían tejer sin pasarlas así, sino de una vez irlas tejiendo cada parte para que les vaya quedando en la aguja circular todo el tejido. Este le requiere un poquito más de tiempito, pero también se puede hacer así, o sea, de varias maneras se puede hacer y da lo mismo. Listo, tengo una de mis mangas ya puesta a este lado. Aquí está mi manga, aquí está una parte del cuerpo. Ahora voy a colocar en el otro extremo, por la otra aguja, voy a colocar mi otra manga. Aquí tengo mi otra manga, siempre entonces cuidando que nos quede siempre puesto por el mismo lado, o sea que todas las partes que me queden al derecho, no que me vaya a quedar una puesta de esta manera, sino que todas me queden
por el lado del derecho, todas mirando para el mismo lado. Entonces voy a colocar aquí mi otra manguita hasta dejarla toda ya en mi agujita para trabajarla. Puedo hacerla así o puedo hacerla de una vez en mis agujas auxiliares, tomar las partes e irlas tejiendo. Esta vez ya la hicimos así, pero se puede hacer la próxima vez en otro tejido, en otra labor. La hacemos de una vez, pasando de las agujas auxiliares a través de una vuelta, de una vez tejiendo, para que me quede aumentado en una vuelta. Yo aquí lo hice de esta forma, pero no importa, queda de la misma manera. ¿Listo? Entonces ya tengo en mi aguja, tengo una manga, una parte del cuerpo y la otra manga. Entonces ahora voy a colocar en cualquiera de los dos extremos, voy a colocar la otra parte del cuerpo. Entonces aquí tengo mi otra parte del cuerpo y me está de tal modo que me corresponde colocarla a este lado. Si la coloco al otro lado, me quedaría de revés. Entonces tengo que colocarla a este lado. Entonces la voy a pasar y ya cuando tenga todo el trabajo, entonces vuelvo con ustedes. Tengo aquí ya las 4 partes de la labor, entonces voy a empezar aquí. Voy a empezar a tejer. Entonces voy a tejer en modo del derecho y les voy explicando. Primera vueltica donde ya tengo toda mi labor en la misma aguja. Entonces voy a trabajar solamente con una hebra. Aquí tengo un puntico todavía del lado de la manga, que es donde empecé a tejer, y voy a unirlo, voy a empezar a tejer la siguiente parte. Entonces voy a coger, para que me quede más consistente ahí mi unión, entonces voy a coger 2 puntos en uno, pero antes voy a asegurar mi hebrita con un nudito aquí, mi hebrita que me quedó del trabajo anterior, y voy a hacer de esta manera 2 puntos en uno y sigo tejiendo la parte del cuerpo de la labor, o sea, o el delantero o la espalda. Así termino mi vueltica en esta parte. Voy a tejer hasta donde llegue a la orilla de la parte del cuerpo y ya sigo con ustedes. Tengo aquí ya mi último punto
me queda de esta parte. Ahora lo voy a unir con la manguita que tiene aquí mi hebra, una hebra cortica. Entonces voy a asegurar aquí con un nudito y voy a hacer, voy a unir la parte con tomando 2 puntos y volviéndolo uno. Listo, ya me quedó unido ahí. Entonces sigo tejiendo hasta llegar al orillo de la manga. Listo, me queda un puntico de este lado y ahora voy a correr el otro pedacito. Tengo aquí mi último punto de la segunda manga, entonces voy a, aquí tengo mi hebrita que me quedó del tejido como lo estaba tejiendo separado. Entonces hago un nudito, aseguro ahí y voy a tomar el último punto de la manga y el primero del cuerpo y aseguro 2 en uno para que me quede más consistente ahí y sigo tejiendo hasta el final de esta parte para terminar la vuelta y poder cerrar con la manga primera que tejí. Tengo aquí mi último punto, entonces lo voy a pasar a la siguiente aguja y voy a tomar el último punto y el primero de la manga y lo voy a volver 2 en uno para que me quede completamente cerrada el tejido. Y ahí voy a empezar a hacer las disminuciones para hacer el canesú del saquito. Tengo aquí mi tejido ya todo en la aguja circular. Aquí he colocado donde va a iniciar mi vuelta, he colocado un ganchito para tenerlo presente donde termina cada vuelta. Y ahora voy a tejer, va a hacer las disminuciones. Entonces voy a hacer, en principio voy a hacer 6 disminuciones y luego les voy a decir que continúa en la labor. Entonces, ¿cómo vamos a hacer las disminuciones? Entonces vamos a tomar el primer punto de la vuelta y lo voy a tejer del derecho normal. Ahora voy a hacer la disminución, entonces paso el siguiente punto a la aguja de la mano derecha, tejo el punto y lo devuelvo, lo introduzco por entre el que pasé sin tejer y ahí ya hice mi disminución y voy a tejer la vuelta hasta llegar al final de la manguita donde les voy a decir cómo va la disminución de ese lado.
Aquí como ya estoy tejiendo circular, entonces todas mis vueltas van a ser en modo del derecho. Y aquí vamos a llegar ya a la orilla del tejido. Entonces, aquí está mi orillo, el punto de la manga está aquí. Este es el primero de la manga. Entonces, para hacer la disminución tengo que tener el último y dos más, que es donde voy a disminuir el punto de este lado. Entonces, paso mi aguja, mi punto sin tejer, tejo el siguiente y hago la disminución. Luego, tejo el último punto de la manga y voy a empezar a tejer la partecita de lo que es el cuerpo. Entonces, tejo el primer punto de la parte delantero o de la espalda, porque son iguales. Paso un punto, hago mi disminución, voy a tejerlo, lo devuelvo por acá y queda mi disminución y tejo la parte de el delantero o de la espalda hasta que me queden 3 puntos al final para hacer la otra disminución. Voy a tejer hasta allá y ya vuelvo con ustedes. Aquí tengo mis 3 últimos puntos de este lado, de esta pieza de la labor. Entonces voy a hacer mi disminución y tejo el último punto. Ahora voy a hacer la siguiente parte, que es la otra manga. Voy a tejer mi primer punto, voy a hacer la disminución y voy a seguir tejiendo hasta el final, donde me queden 3 puntos para hacer la otra disminución. Tengo aquí mis 3 últimos puntos y vuelvo y hago la disminución al final, la otra parte al otro lado de la manga. Entonces hago mi disminución y tejo el último punto y voy a hacer la otra parte del cuerpo de la labor. Igual hago mi disminución, entonces tejo un punto y voy a hacer la disminución. Tejo toda la parte hasta llegar a los 3 últimos puntos y ahí hago la disminución. Entonces voy a tejer y ya vengo con ustedes. Tengo aquí mis 3 últimos puntos, entonces voy a hacer lo mismo, la disminución. Tejo mi último punto y aquí llego otra vez al inicio de la vuelta. Entonces, ¿cada cuánto voy a disminuir? Voy a disminuir cada 3 vueltas, donde la primera es donde yo hago la disminución. Entonces tejo 2 vueltas más y luego vuelvo y hago disminución, tejo la vuelta donde están las disminuciones y 2 más. Esto lo voy a hacer por 6 veces. Cuando haga las 6 veces, entonces regreso con ustedes para mirar qué sigue en la labor. Tengo aquí ya tejidas, hecho las 6 disminuciones cada 3 vueltas. Aquí se pueden ver las disminuciones. Ahora voy a hacerle una partecita aquí arriba, así como esta. Entonces voy a tejer estas vuelticas, las voy a tejer, esta la voy a tejer, la primera la voy a tejer en punto del revés y luego les voy diciendo para hacer la vueltica, el diseño en la parte de arriba y seguir disminuyendo para formar el cuellito.
Así voy a hacer toda la vuelta en modo del revés, para que me vaya quedando este crespito. Entonces voy a seguir haciendo la vuelta y cuando la tenga hecha regreso con ustedes para hacer la siguiente vuelta. Aquí ya terminé de hacer mi vueltica, entonces voy a hacer mi disminución y entonces las voy a seguir haciendo igual cada 3 vueltas. Y voy a hacer esta vuelta también, la voy a hacer en modo del revés. Entonces esta segunda vuelta la voy a hacer del derecho y la tercera la voy a hacer del revés para que me quede crespito así como aquí abajito. Entonces voy a hacer esta parte y ya regreso con ustedes. Segunda vuelta del derecho, tercera vuelta del revés. Entonces aquí he tejido ya las 3 vueltas, la primera del revés, la segunda del derecho, la tercera del revés, y ahí en medio de esa ya hice el otro aumento, el número 7. Entonces ya hice 1, 2, 3 vueltas, o sea que ahorita me corresponde tejer de modo del derecho, o sea que me queda así lisita, y voy a hacer de una vez el siguiente aumento, que es el número 8, y voy a hacerlo hasta el número 10. Cuando esté en el número 10 vuelvo con ustedes para mirar cómo se hace el cuello. Entonces voy a tejer voy a hacer la disminución aquí, en modo del derecho voy a tejer nuevamente y ya hice mi disminución y voy a seguir tejiendo y seguir haciendo la disminución que corresponde en esta vuelta hasta terminar, y voy a tejer, esta es la disminución número 8. Tengo que hacer la número 9 y la número 10, y cuando termine de hacer la disminución número 10 y las 2 vueltas siguientes, entonces vuelvo con ustedes para mirar lo del cuello. Ya llegué a la orilla y voy a hacer mi otra disminución. Igual como estaba haciendo anteriormente, estos dos van del derecho normal. Aquí vuelvo a hacer mi disminución porque ya pasé a la otra parte, a la parte del cuerpo de la labor. Y así continúo haciendo mi vuelta con las disminuciones. Hago 2 vueltas más del derecho y vuelvo y hago la disminución, como les dije, hasta la número 10. Nos vemos cuando ya haya hecho la disminución número 10 para hacer el cuello. Bueno, aquí yo ya he tejido, he llegado hasta hice 11 disminuciones desde aquí hasta acá. Hice 11 disminuciones, me han quedado 40 puntos en la parte del delantero, igual en la parte de atrás de la labor, y voy a hacer mi cuellito. Voy a darle la forma al cuello para ya ir terminando la labor. Entonces, a medida que lo vaya haciendo, les voy diciendo lo que toca hacer para terminar la parte de arriba de la labor. Bueno, hasta aquí hice 11 disminuciones.
Ahora voy a hacer la parte final para llegar hasta donde hago una pequeña abertura para darle forma al cuello. Entonces, después de las 11 disminuciones, yo voy a disminuir aquí en mi parte del delantero y de la parte de la espalda, en ambos laditos. Voy a disminuir en todas las vueltas, voy a disminuir un puntico. Y aquí en la parte de la manga, voy a seguir disminuyendo cada 3 vueltas como lo venía haciendo, hasta que me quede aquí cerradito, bien cerradito. Y aquí voy a disminuir hasta que me queden los puntos que yo necesito para abrir mi cuello y hacer mi cuellito y terminar la parte superior de la labor. Entonces íbamos en 11 disminuciones hasta acá, y luego para seguir haciendo la parte de arriba, entonces yo ya no hice disminuciones cada 3 vueltas, sino cada 2 vueltas. Hice 6 disminuciones cada 2 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí en esta parte ya, entonces a la sexta disminución, entonces en la parte de adelante me quedaron 29 puntos. Igual en la parte de atrás me quedaron 29 puntos. Entonces aquí tomé 13 y que los dejé aquí con la hebra en que los tomé para que ustedes vean. Entonces tomé 13 puntos, los dejé en espera y le disminuí a cada lado, le disminuí. Me quedaron 8 puntos aquí y 8 aquí, los cuales fui disminuyendo de modo de 4, 3 y un punto en las 3 vueltas que hice, para que me quedaran aquí terminado en puntica aquí. Y igualmente en las 2 últimas vueltas de la parte de atrás tomé el número de puntos para que me quedara un poquito bajito de atrás también. Entonces coloqué los puntos quedándome 2 a cada lado. Entonces los puse en espera, tejí la última vuelta y volví a tomar todas las vueltas para hacer el cuellito, que quedó hecho en punto Santa Clara o musgo. Entonces este punto hice 4 vueltas y la quinta cerré. Entonces la primera vuelta se teje de revés, la segunda vuelta se teje del derecho, la tercera se teje del revés, la cuarta del derecho y en la quinta hice el cierre del cuello. Esto para hacer la puntada Santa Clara en las agujas circulares. Y en total me quedaron 72 puntos. Y así terminé mi cuellito. Entonces ya me quedó el cuerpo terminado. Y ahora vamos a hacer las costuras, los cierres laterales, para ya dejar bien armado la labor y poder realizar un pequeño diseño que va a llevar el saco. Entonces vamos a proceder a cerrar las partes laterales de la labor. Tengo ya aquí mi parte delantera y la parte de la espalda, la parte de atrás de la labor. Entonces, como ya les había explicado, vamos a hacerlo más rápido porque ya está explicado en otros videos, en otra labor, e independientemente también en forma individual está explicado en otro video. Entonces tomo e introduzco la aguja de esta manera. Voy a cerrar punto a punto para hacer la costura. Entonces yo voy a tomar de esta forma y lo voy a hacer por el lado del derecho para que la parte fina me quede por el lado del derecho, y cualquier costurita
más notoria, entonces me quede por la parte de adentro. Entonces ya introduje la aguja por este lado, le di la vuelta y la introduje por acá. Ahora vuelvo y le doy otra vueltica para asegurar mi tejido. Como voy a cerrar punto a punto, entonces tengo que, y tiene que ser así. Entonces estas veticas me tienen que quedar, me tienen que casar de esta manera. La de aquí con la de aquí. Entonces eso siempre debemos tenerlo en cuenta para que nos quede bien terminadita la labor. Entonces vamos a coger el tejido y vamos a cerrar punto a punto. Voy a asegurar acá haciéndole un nudito y vamos a seguir ahora sí con nuestro tejido, donde como les decía debe quedarme así bien empalmadito para que se vea bien terminada la labor. Entonces vamos a hacer el tejido, el cosido de mi labor. No lo tomo tan de la orilla para que me quede resistente mi costura, ya que al sacarlo de cuando esté puesto en la persona, puede ser que se le haga fuerza y entonces se me esté abriendo la costura. Toca mirar que no me quede tirante mi costura.
Sí, así vamos a seguir hasta terminar, recordando que aquí hay una partecita que se debe pegar aquí, luego está aquí y seguimos con la manguita hasta terminar aquí en el puñito. Entonces vamos a hacer esa labor y ahorita luego de ahí entonces terminamos guardándole cualquier hebrita que nos haya quedado por fuera y vamos a darle así un buen terminado. La miramos por el lado del derecho, por el lado del revés y guardamos todas las hebritas y así terminamos la labor. Voy a hacerle un pequeño aplique a este tejido, pero lo voy a estar cuando esté terminada la labor le estarán viéndola y también les estaré enseñando cómo hacer el aplique si lo quieren hacer o si lo quieren aprender a hacer en un video que haré en crochet. Entonces vamos a continuar pegando y cuando esté terminado entonces vamos a mirar un momentico cómo quedó la labor. Está aquí ya formada ya pegada la labor. Entonces aquí está la manga y aquí está el cuerpo pegaditos, todo ya está formadito el saco. Aquí ya está con mi cuellito y todo está hecho y también ya está aquí pegadita el diseñito que le he hecho, he pegado ahí. Terminada la labor, espero que les haya gustado y que se animen a hacer sus labores ya teniendo como referencia para los que no saben y apenas comienzan a tejer la forma en que se puede realizar un suéter, una labor. Se puede hacer de muchas maneras, esta es una de ellas y pues dependiendo el tamaño se irán aumentando o disminuyendo las medidas, pero es una base para hacer ya una labor y empezar uno a practicar en las cosas que seguramente muchos querrán hacer. Muchas gracias.